Argentina, Entre Ríos, Departamento Tala, el cual comprende Distrito Raíces al norte, Distrito Raíces al sur, Distrito Pueblo primero, Distrito Pueblo segundo, Distrito Cle, Distrito Sauce al norte, Distrito Sauce al sur y la cabecera del departamento, Rosario del Tala. Todos sus pueblos chicos, juntas y comunas, conoceremos y compartiremos con ustedes en Voces del Pago Chico, con quien les habla, Fabi Frigo. Continuamos por la segunda mitad del departamento, todo el sur, y esa franja roja que ven es el ejido de Gobernador Echagüe, así que primero les contamos que Gobernador Echagüe es un pueblo de 297 habitantes, entre zona urbana y rural, según el último censo nacional del 2022. Tiene una entrada preciosa, con muchos árboles, un lugar que suele ser elegido por la gente para fotografiarse. Esta localidad lleva el nombre de Juan José Pascual Echagüe, gobernador de la provincia entre 1982 y 1841. La fecha de fundación es el 21 de enero de 1890, porque en esa fecha se firma el aval para la construcción del ramal Tala-Gualeguay del ferrocarril central entrerriano, que luego fue el ferrocarril Urquiza. Es decir, que en estos pagos, Echagüe nace con el tren. De las muchas historias que vamos a contar de acá están la antigua farmacia o botica, entre otras antiguas instituciones y comercios. Donde en una época hubo una farmacia, ni bien se abría, había una foto de la propaganda del Geniol. Me acordé por muchos años, como una impresión que me haya dado. El paso del ferrocarril, medios de comunicación como el telégrafo. Ahí te puse Fabi, ¿eh? Y muchas más historias. Gracias, comuna de Gobernador Echagüe, gestión Alexis de Curnex y equipo, por apoyar este proyecto. Bueno, y durante este recorrido también conoceremos Arroyo Cle en el distrito Cle, un pueblo de 223 habitantes según datos del último censo, por donde también pasó el ferrocarril del ramal Tala-Gualeguay. Pero en este caso ya existían algunas familias rurales por aquí, según lo que pudimos leer y comprender de la información que nos aportó el libro Nuestra Escuela, Nuestra Gente, Nuestra Vida, reseña histórica de la escuela número 11 José Vicente Morán. Y atenti con este nombre, porque es el hombre que viajó a Europa para poner su firma y acordar la construcción del ramal del ferrocarril entrerriano, y quien más tarde, junto a su esposa Mercedes Crespo, donaron las tierras para esta comunidad que antes se llamaba José Vicente Morán y hoy es Arroyo Cle. Conoceremos de aquí sobre esta familia fundadora, la fecha fundacional del pueblo que fue adoptada hace poco, 18 de noviembre de 1905, en relación al tren, el predio del ferrocarril que se está remodelando. Acá estamos yendo a donde era la estación de tren. Porque la estación, ¿dónde estaba? Ah, no, la estación de acá, allá vamos. A ver los simientes. También algunas de las estancias de alrededor, los caminos de tierra que conectan con otras comunidades, y aquí decirles que Arroyo Cle está en el límite del departamento Tala, porque después de la iglesia católica de Arroyo Cle ya comienza el departamento Gualeguay. El predio del ejército argentino conocido como La Remonta, entre otras. Gracias comuna de Arroyo Cle, gestión de Manuel Duré y equipo, por acompañarnos. Visitaremos además Las Guachas, junta de gobierno de tercera categoría con más de 100 habitantes. Cuando anduvimos por allí, visitamos el campo donde se desarrolló uno de los hitos históricos más importantes de la provincia y del país, la Batalla de Las Guachas, un enfrentamiento significativo entre José Gervasio Artigas y Francisco Ramírez. En el año 1994 se realizó una representación de la misma en ese campo. Se colocaron placas, se hizo un monolito a Pancho Ramírez. Hay un barrio también que lleva su nombre, Barrio Pancho Ramírez. Y aprenderemos de estos dos caudillos y la mirada puesta en sus dos aportes a la historia provincial. Pero también conoceremos de esta comunidad el antiguo edificio escolar, la escuela del presente, escuelas rurales de la zona, el famoso puente del Arroyo Las Guachas, que supo ser un lugar de paseo para las familias de la zona y un lugar turístico, un punto turístico.
y además tantas historias que guarda este pueblo en el distrito de Sauce al norte. Al salir de las Huachas y pasar por el puente, enseguida comienza el ejido de La Ollita. Con 64 habitantes, según el último censo, La Ollita contiene algunas casas de familias, la escuela, que tiene más de 120 años y cuya arquitectura, si se fijan, es similar a otras escuelas rurales de la zona. Hay varias estancias aquí que forman parte de esta junta de gobierno de cuarta categoría, y así como conocimos por dentro la estancia de La Ollita, que se pronuncia igual que la junta pero se escribe distinto, seguimos caminando. También queremos visitar otras en la zona porque son lugares con mucha historia regional, económica, social y de producción que han marcado este lugar. Y sobre este nombre, La Ollita, les cuento que proviene de una historia antigua de la zona. Se cuenta que hace muchos años, cuando todavía había estancias y puestos de campo, en ese lugar había un arroyo o una pequeña depresión en la tierra que tenía forma de ollita, como una olla. Cuando llovía, el agua se juntaba allí y quedaba como un pequeño recipiente natural. Los pobladores y trabajadores rurales empezaron a decirle "vamos a La Ollita" para referirse a ese lugar. Con el tiempo, el nombre quedó y pasó a conocerse, como lo es actualmente y para la legislación provincial, como La Ollita. Gracias, Jessica Castro, presidenta de Junta de aquí, por aportar datos y sumarte a este viaje. Pegadito a las Huachas está Sauce Norte, territorio entre medio de esa y de Sauce Sur. Estos son 3 ejidos separados. Sauce Sur comprende unos 22 kilómetros más o menos, según lo que charlamos con Silvia Lescano, presidenta de Junta de Gobierno actual. En toda esa extensión cruzamos escuelas rurales, el centro de salud, casas antiguas, mucho monte, por supuesto, animales de ganadería, molinos, como en otros lugares de esta zona y de este departamento. Y en el primer viaje, visitamos un encuentro muy saludable y hermoso que se estaba realizando en la Escuela Rural número 12, junto a otras escuelas rurales, profesionales de la salud que trabajan en la zona, y la visita de estudiantes de medicina de la UCU, la Universidad de Concepción del Uruguay, cuya fundación La Fraternidad tiene un vínculo muy importante con estas tierras. Nosotros representamos a la Universidad de Concepción del Uruguay. ¿Y qué es la Universidad de Concepción del Uruguay? Es la Universidad de la Fraternidad, de la Asociación Educacionista La Fraternidad. Y tiene un vínculo muy estrecho con esta zona. ¿Por qué? Porque el doctor Basalo, que era dueño de las hectáreas de campo acá, 8.000, 9.000 hectáreas de campo, la relación de la Universidad de Concepción del Uruguay, La Fraternidad, con el campo El Sauce, es una relación directa por nuestro benefactor, el doctor Basalo, que donó esas hectáreas de campo para la educación. Nombre que lleva nuestra facultad claro. Se llama doctor Bartolomé Basalo. La bandera, vamos a la bandera. Mucha gente vivió en el Sauce y conoce de este lugar, me dijo Silvia. Así que como estas, hay muchísimas más historias que vamos a investigar y descubrir. Gracias, Silvia, por apoyar este registro histórico de los Pagos Chicos. Nos mueven las ganas de recolectar pequeñas historias de las comunidades, relatos que la gente conoce y que se han ido transmitiendo las generaciones familiares de algún personaje, un lugar en particular, un club, una organización, un mito, un elemento del lugar que sea importante y que se relacione con el pueblo, con su propia peculiaridad, con sus costumbres, tradiciones, su cultura, que muchas veces no solo es representativo de esa comunidad en particular y ajena a las demás, sino que también habitantes de otros pueblos se sienten identificados al ver y escuchar sobre estos relatos que también podrían haber sucedido en su pueblo. Con ese afán de hacer conocer al mundo las historias de nuestros Pagos Chicos y acercarlos a la gente desde una mirada más federal, se proyecta la idea de emitir estas historias por streaming y por nuestro Instagram de nuestros Pagos Chicos del departamento Tala.
Acompáñanos, vamos a investigar y conocer más las historias que hacen grande a nuestros pueblos chicos.